Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, ya que estamos en Nuevo León, también surgió otro momento insólitamente incómodo para Samuel García, humillante incluso, porque en la cara, enfrente, el presidente López Obrador habló bien de Jaime Rodríguez el Bronco, incluso le señaló que no debería inventar delitos, que debería hasta liberarlo por una cuestión de salud, en fin. Muy incómodo el momento. Y es que, ¿qué pasa? Bueno, antes que llegara López Obrador a Nuevo León, el exgobernador Jaime Rodríguez le envió esta carta a López Obrador, ¿no? Y bueno, recuerdo que está detenido. Y lo más importante es esta parrafito que está acá. Me dirijo a usted desde el hospital universitario en el que solo me encuentro postrado en cuanto a mí cada vez más delicado estado de salud, sino también en el que permanezco injustamente privado de mi libertad. ¿No? Dice, me han inventado delitos que desde luego no he cometido, lo que sin duda alguna demostraré con contundencia, sino además, y esto es lo más grave, que con toda inquina se ha atentado gravemente contra mi salud. Mi esposa, mi familia, nos encontramos ante un franco espectro de indignación, derivado de que ha quedado de constancia desde mi atención, el que requería urgentemente de atención médica de alto nivel, siendo que contrario a mis más elementales derechos humanos y fundamentales, se ha obstaculizado por las autoridades y cadena de mando sobre el particular, que se me atiendan mis delicados padecimientos, destacando por ahora que por esas actitudes deleznables y contra todo derecho se ha perdido tiempo valiosísimo para llevar a cabo los tratamientos médicos que requiero de manera inaplazable. ¿Qué sucede? Bueno, lo que comentan es que le encontraron a Jaime Rodríguez unos pólipos que podrían ser cancerosos en el colon. Entonces debería ser operado, cuando menos para descartarlo, y bueno, ahí es donde está el grave problema. También señalan una cuestión del apéndice, que en fin, todo un desastre ha sido también este tema. Y bueno, evidentemente Jaime Rodríguez, aunque no lo quiero exonerar, también la forma como fue detenido, sí podríamos señalar que sí le fabricaron los delitos, por esta forma de ser detenido, de una manera muy burda, muy vil, con cosas así verdaderamente. Ya ni me acuerdo qué tipo de delito pequeño era, pero lo detuvieron. Y bueno, le preguntan a Obrador sobre el Jaime Rodríguez el Bronco, y él empieza a decir, bueno, no hay que buscar venganzas, y hay que darle realmente un trato bueno a Jaime Rodríguez y pensar incluso su liberación, pues porque ya tiene padecimientos médicos. Está interesante lo que dijo, porque se lo está diciendo a Samuel García. Vamos a escucharlo. Es a nivel federal. Entonces, como es un asunto que corresponde a la soberanía del Estado de Nuevo León, pues es la autoridad local la que tiene que decidir. En lo personal, yo considero que debe de haber un trato, si no es de privilegio o excepcional, tiene que tomarse en cuenta la cuestión de salud, la cuestión humanitaria y hacer a un lado la sospecha de que sea una venganza política. Decía el presidente Juárez, no es mi fuerte la venganza. Entonces, siendo un asunto que tienen que resolver aquí, yo soy humanista, por eso hablo de proteger la vida de todos y siento también que la justicia, más que el castigo, es prevención. Es como el caso de la medicina. Estoy más a favor de la medicina preventiva que de la medicina curativa.
No quiere decir que la medicina curativa no haga falta, pero... Y bueno, ojo, son mensajes muy fuertes que le manda Samuel García, que estaba al lídito de él, ¿no? O sea, quitar la sospecha de que es una venganza, porque es una venganza. Y además darle un buen trato, no un trato privilegiado, pero sí tomar en cuenta todos estos padecimientos médicos para liberarlo. ¡Wow! Muy fuerte estuvo. Y tomando en cuenta, Nacho, que yo entiendo que la encargada de la investigación en contra del Bronco es la Fiscalía, ¿no? Esta misma Fiscalía de la cual estamos hablando en el caso de Devani, pues sería la encargada también de tener al Bronco tras las rejas. Pues si no, ¿cuál más? Esa es la instancia correspondiente. Es interesante, te digo, hay que ir sumando todas las piezas de rompecabezas para ver la gran imagen de todo esto. Samuel sí llegó con esa actitud de pues colgarse pues de la imagen del Bronco por su falta de resultados. Hoy incluso en la conferencia, en la mañanera, le preguntaban al presidente, pues oiga, ¿qué opina de que ya nadie quiere casi a Samuel García y que ya lo quieren revocar? Entonces, la verdad es que sí, Samuel ha tenido un mal inicio, yo creo que será el tono, el color de su gobierno, y toma estas decisiones también sin valorar las consecuencias políticas, ¿no? Y no porque el Bronco sea inocente, sino me refiero, y tú lo mencionabas, a la manera de hacer todo esto, ¿no? De realizar la detención, la difusión de las imágenes también, en donde pues en teoría no puede haber cámaras, en donde él aparece siendo evaluado por los doctores del penal, etcétera, y un gran etcétera, ¿no? A eso es a lo que yo creo que se refiere el presidente, que es independiente de la parte legal. Y bueno, vamos a esperar también los resultados. Ya el Bronco lo intentó con el propio Rodrigo Medina, le aplicó la misma fórmula y fracasó. Entonces yo creo que muy probablemente también Samuel va a fracasar en todo esto. Y si es la misma fiscalía y no puede, con el caso de una joven desaparecida o dos, y tomando en cuenta que son los más mediatizados, ahora imagínate cuando es algo todavía más complejo como esto de las cuentas públicas. Pero pues bueno, ahí está el mensaje del presidente. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y ¿te acuerdas de los pseudomedioambientalistas, Mauricio, no? De Derbez. ¿Sí te acuerdas de Derbez? Sí, ¿De sí, de los que sufren mucho por el medio ambiente. Sí, por el Tren Maya. ¿Te crees que tienen una gran asociación? ¿Cómo se llama? Sélvame del tren, ¿no? Sí, sí. Correcto. Pues, ¿qué crees, Mauricio? Desapareció. Ya. Esta es la cuenta oficial de Sélvame del tren. Se acabó. Desapareció. Y no sé si te das cuenta que Derbez ya tampoco sale a decir nada. El idiota de Arturo Islas tampoco. Ya no, Mauricio. Ya no hay esto. Ya se acabó. Sí, siguen los amparos, por cierto. O sea, ahorita está viendo una nota de que hay otro amparo. Ok, otro más. Pero esta asociación de repente, ¡pum!, desaparece. Entonces le pregunto, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Pues ya se acabó el financiamiento. Pues todo eso cuesta lana. Los artistas cobran. Sí. ¿No? Si pues, quieres otro video de Derbez, pero, tienes que pagar. Ok, pero ¿por qué desaparece la cuenta de Sélvame del tren, no? ¿Sabes por qué? Porque, ¿qué crees, Mauricio? De repente los priistas, panistas y perredistas se les ocurrió construir un tren. Esta es la propuesta de Carolina Villano, la candidata del PRIAN en Hidalgo. Construir el tren Tolteca. Que este tren pondrá a Hidalgo en las vías para el desarrollo. Entonces de repente los trenes pues no son tan malos, ¿no? De repente pues sí hay un poco de impacto ambiental, pero traen mucho beneficio social. O sea, no es tan malo. ¿Y sabes quiénes, Mauricio, aparecieron con Carolina Villano viendo el tren? Fíjate, este es Carolina Villano y sale Claudio X González. Ya viendo el tren Tolteca y dice, ¡ah, qué bueno! Este sí me gusta, este tren. ¿No? Aquí ya ve cómo va a pasar el tren, ¿no? Entonces de repente... He dicho, oye, friend, me gusta el tren. Oye, está bien este tren.
Ya viéndolo aquí, este tren está bien. Entonces, supongo que le dicen, señor Claudio, pues está chido el tren, podemos hacer un gran negocio con este tren, claro, ese es el chiste. Pero pues tú puedes estar a favor del tren Tolteca y en contra del tren Maya, que fundamentalmente es la misma obra, ¿no? Ni no dudes que si se hace el famoso tren Tolteca, que seamos honestos, no se va a hacer porque no va a ganar Calidad Villano, pero supongamos que sí, pues va a ser lo mismo, ¿no? Van a tener que, pues, quitar algunos árboles, van a tener que hacer obras para pasos de fauna, va a haber un montón de vestigios, ahí está la cultura tolteca, Teotihuacán, toda esa parte está por allá, ¿eh? O sea, hay un montón de vestigios también allá, no crean que no, en todo México hay un montón de vestigios, van a aparecer esas mismas cosas, ¿no? Pero a este sí es bueno, a este sí está padre. Dice Claudio que es Gonzalo. No se miden en serio, ¿eh? Se pasan de ver así. Por lo pronto cortan y corren a Derbez y desaparecen en el Sélvame del tren. Sí, sabes que también es el colmo, o sea, ya lo de la burdez, no sé si existe esa palabra, pero pues sí, burdo a su máxima expresión, a la máxima exponente, que le copian hasta el nombre al presidente. O sea, tomando los nombres prehispánicos, ¿no? De las culturas prehispánicas, ¿no? O sea, Tren Maya y ahora Tren Tolteca, o sea, ¿qué rayos, pues? O sea, ya es el colmo, ya ni siquiera pueden copiarlo con decencia, ¿no? ¿Y cómo dices tú? No, esto no se va a hacer. No significa que sea una mala idea. En general, yo creo que debe de haber un sistema de trenes más importante en el país. Sí. Yo creo que sí se debería fortalecer el sistema de trenes en México. Este es uno de los primeros pasos muy importantes que está dando el presidente en la zona sur-sureste de México, pero esto tiene que ser en todo el territorio. Si todo el territorio nacional tiene este sistema de trenes, pues tendrás mayor movilidad de pasajeros, mucha más movilidad de carga, mucho más barato, carreteras más seguras, ¿no? Disminución también en los costos de los productos, porque bueno, el tren es más barato que la carretera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos beneficios. No es fácil, porque bueno, son obras caras, son obras difíciles de hacer, cubren mucha extensión territorial, pero sí es importante, y el desarrollo y el desarrollo de México y el crecimiento de nuestro país está también muy vinculado históricamente a la presencia de los trenes. Por eso es que el presidente también trae esta visión. Hay que recordar que a él le gusta mucho la historia, la conoce muy bien y sabe el impacto que ha tenido las vías del ferrocarril en la historia de México. Y por eso es que apostó a este proyecto ferroviario, donde está el Tren Maya, donde está el tren transísmico, donde además ya se anunciaron nuevos ramales, ahora que estuve en Dos Bocas, todavía más. Entonces, pues adelante, yo diría que adelante. Entonces, pero bueno, el colmo es que pues hasta copien el nombre, ¿no? Sí. Quiero ser el presidente del Tren Maya al Tren Tolteca, de plano, ¿no? Sí, la verdad es que y ese sí está bien. Pero bueno, van a seguir, le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Fíjate que el día de hoy López Obrador habló sobre la estrategia de abrazos y no balazos. Es que, ¿qué sucede? El día de ayer se realizó un video, me voy a poner a ver, pónmelo ahí, sin audio, en donde aparece, aquí está, camionetas del ejército, pues sí, huyendo, por así decirlo, de otras camionetas que, como vemos, dicen civiles armados, o sea, gente de algún grupo criminal. Y donde verdaderamente no hay enfrentamiento, no se escuchan balazos ni nada por el estilo. Nada, se escucha que, bueno, pues sí, efectivamente, pues están yendo, ¿no? Tampoco se están yendo muy rápido, nada más se están yendo. Y bueno, al final, lo que dicen es que estaban buscando estos miembros del ejército un laboratorio, de esas cocinas, ¿no? Donde hacen este tipo de productos químicos. Y que, bueno, al final lo encontraron. ¿No? O sea, querían entrar, ahí les cerraron el paso, se fueron y después se fueron por otro lado, encontraron, lo desmantelaron. O sea, el objetivo se cumplió. Pero claro, el video se viralizó y dicen, ¡ay, están correteando al ejército a todos los criminales! Entonces López Obrador, esa es la estrategia de balazos, de abrazos, no balazos. Esa está en acción, ¿no? Que al final es mejor pues salir, por así decirlo, así, literal, es mejor aquí huyó que aquí quedó.
Y pone unas estadísticas que le dan la razón. Hoy presentaron estas estadísticas, es el índice de letalidad. Y bueno, son varias grafiquitas, y bueno, todas son, unas son heridos, agresiones, fallecidos, ¿no? Al final del sexenio de Felipe Calderón, el índice de letalidad, o sea, entre, claro, miembros del ejército, de las fuerzas y también de los sicarios, bueno, se morían un montón, se enfrentaban, y como lo vemos en el arranque del 2018, que en esta parte, que es la parte naranjita, 2020 sí sube un poco, pero después 2021 y ahorita 2022, lo que es el índice de letalidad y también los fallecidos, etcétera, etcétera, han caído drásticamente. Miren, nada más en 2011 hubieron 1,412 fallecidos en enfrentamientos, y en lo que vamos del 2022, claro, en lo que vamos, son 94 fallecidos. Supongamos que se duplica un poco esto y llega a 200 fallecidos. Estamos hablando de que de todos modos es un montón. Que verdaderamente, a pesar de que todavía sigue la actividad criminal, obvio, si lo vemos, no lo vamos a negar. Ya estos enfrentamientos no hay, o hay muy pocos, y bueno, pues tanto no solo los sicarios, pero también miembros del ejército, de las fuerzas policíacas, pues no caen abatidos. Y es lo que dice López Obrador, que al final él protege a todos, y sí, incluyendo, dice, a criminales, porque también son personas. Y para él es mejor que se vayan a la cárcel, claro, que acá caigan abatidos, como sucede. Y entonces es la defensa. Polémica, pues sí, pero las gráficas, pues ¿qué es mejor? A ver, vamos otra vez. ¿Es mejor que esto esté aquí abajito o que esté aquí arribita? Es que se siente bien porque son unos malditos criminales. Ok, muy bien, pero bueno, aquí habría mucho más agresiones y también mucho más riesgo para la población civil inocente, porque en medio de la balacera, pues te toca la bala perdida. O mejor así, ¿no? Sí, es un tema polémico, y yo creo que es polémico por lo que vivimos en el país, no tanto en sí por la seguridad, la inseguridad, sino porque pues la percepción que tenemos, y eso también es cortesía del Poder Judicial, es de la impunidad. No, yo he visto hay muchos, me he topado con muchos videos en redes sociales, yo creo que ustedes también, yo sé que muchos también están muy bien informados y les llega a veces estos videos en donde pues hay algún asaltante o algo así y por azares del destino, la circunstancia, pierde la vida. Y ahí incluso se registra en el video. Y el 99.9%, como dices tú, Nacho, de los mensajes, pues festejan esta situación, que el asaltante pues haya quedado ahí tendido en el suelo. Entonces, ¿por qué? Porque queda la duda de que si queda vivo, pues realmente se le vaya a castigar, realmente se le tenga tras las rejas. ¿Por qué? Porque la percepción es que pues está un ratito, luego sale y lo repite, sigue haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que de ahí partimos de este sentimiento, es un poco la frustración de que en nuestro país sentimos que está esta percepción de inseguridad. Y yo creo que sí hay muchos que preferirían, bueno, pues órale, pues que se los echen de una vez y que se acabe el problema. Claro que el asunto hay que entender algo, o sea, tampoco podemos llevar hasta el extremo esto. Es como ya desde una vez validar la pena de muerte, ¿no? Y si hablamos también de la corrupción del Poder Judicial, validar una pena de muerte en este país, pues no estamos listos, no se puede hacer. Habría muchos inocentes también que estarían perdiendo la vida. Entonces, el presidente lo que hace también es poner mesura en esto, ¿no? Porque sí es importante no dejarse llevar, sí, por este sentimiento de frustración. Finalmente tenemos un Estado de Derecho que hay que fortalecer. Finalmente la idea es que estas personas sean detenidas, sean llevadas ante la justicia y respondan ante la justicia y nuestras leyes. Y aunque no es el escenario ideal, eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Se les debe pues también tratar como personas, como humanos que son, aunque ellos no respetan mucho luego la vida humana, pero no se puede rebajar uno a ese nivel. Eso es a lo que se refiere el presidente. Sí, es un tema polémico, pero yo creo que el presidente está haciendo lo correcto, porque eso es lo que se tiene que hacer. El gobierno tiene que hacer que se respete el Estado de Derecho y que se respeten las leyes. Si bien hay un poder judicial que no le corresponde al presidente, pero bueno,
eso es lo que tenemos que mejorar. O sea, no por darle chance a que el Poder Judicial siga estando haciendo mal las cosas, pues vamos a resolverlo de otra manera, vamos a acabar con todos los malos. No, hay que arreglar el Poder Judicial, hay que presionarlos, y si las leyes no son las suficientes o las correctas, hay que arreglarlas también. Esa es la solución. No que Calderón sale y empieza a subir videos de sus discursos cuando era presidente, presumiendo de que él se echaba a todos, ¿no? O sea, la verdad es que eso no, pues es el baño, ese mismo de baño de sangre es lo que nos tiene ahorita en esta situación de inseguridad. Y no funcionó, Mauricio, es que no funciona a escabechártelos a todos, porque ¿qué creen? Pues siempre hay sustitutos, no sé si se han fijado, ¿no? O sea, siempre hay un capo listo para subir, ¿no? Siempre están esperando, porque el negocio es monumental, ¿no? Y no por culpa de México, sino porque en Estados Unidos siguen consumiendo monstruosas cantidades, monstruosas de todo tipo de droga. Entonces, es imposible que se termine. Entonces, es imposible ganar la guerra. Entonces, en ese tenor, pues, hay que rebajar las pérdidas humanas, y bueno, esa es la estrategia. Bueno, antes de seguir, les que se suscriban, denle like rápidamente. Fíjense que el día de ayer hubo un giro inesperado en todo esto de la famosa Cumbre de las Américas. Recordando que, bueno, el presidente mexicano arrancó una especie de rebelión porque no han imitado o no quieren imitar a Estados Unidos, a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Y después lo siguió el de Bolivia, después lo siguió el de Brasil, la de Honduras, y lo siguieron varios países caribeños. Y bueno, la verdad es que empezamos a ver que sería una cumbre sumamente, increíblemente desangelada, porque la gran mayoría de países al final no irían, mandarían su representación. Y entonces, ahí sigue todavía, no se ha resuelto, pero tampoco ni a favor ni en contra. Honestamente, Estados Unidos lo está pensando mucho, pero ayer salieron desde el Congreso de Estados Unidos un mensaje como que de paz a uno de estos países que son pues vilipendiados por Estados Unidos, de la famosa troika, así le llaman, y es Venezuela. Venezuela, un país donde sufre un montón de sanciones y bueno, que ha desplomado su economía, lanzado la inflación, pues ayer mandan una carta, varios congresistas de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es esta? En donde le mandan a Biden, ¿no? Le piden que quiten ya las sanciones a Venezuela. De entrada reconocen de manera tácita a Nicolás Maduro, ya se olvidan del idiota de Juan Guaidó, y dicen que al final las sanciones no funcionaron en lo absoluto, lo que tienen toda razón, y que únicamente están sufriendo mal los venezolanos, lo cual es cierto, y que lo mejor para los venezolanos es que se quiten las sanciones, y que bueno, pues se trabaje con Maduro. Y entonces lo firman los legisladores progresistas que son demócratas, ¿no? O sea, son varios, entre ellos 18. Chuy García, que es medio conocido, Juan Vargas también, lo conocemos aquí en México bastante, pues porque son después en esos medio injerencistas, ¿no? Está Omar, Ilhan Omar es de los famosos Quads, ¿no? Firma también, Rashida Tlaib también, Andy Levin también, y firma la famosa Alexandra Ocasio-Cortez también, en fin, ¿no? No son muchos, pero son varios, y lo más importante son del Partido Demócrata, del partido que gobierna ahorita en Estados Unidos. Entonces, es interesante que se da esto el mismo día, por cierto, que propone Venezuela, no sé si lo sabes, Mauricio, sacar a la bolsa o vender el 10% de algunas empresas estatales. O sea, Venezuela arrancaría una especie de privatización de varias empresas, entre ellas PDVSA, refinerías, gasíferas, empresas de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, ya como que empiezan a caminar las cosas aquí. En medio, claro, de todo se da en torno a la cumbre. Sí, es interesante la coyuntura. Aquí hay que sumar varios elementos, ¿no? A este análisis. Está, como dices tú, lo de la cumbre.
Y sobre todo hay que sumar otro, ¿no? Que es todo este conflicto en Ucrania, todo este problema con Rusia, las decisiones, las sanciones también en contra de Rusia, que pues tampoco han servido, así como no funcionaron las de Venezuela, tampoco funcionan contra Rusia. La verdad es que ya este concepto lo tienen que cambiar, ya no funciona como funcionaba antes. En esta etapa de la globalización de la economía ya es mucho, muy distinto, pero bueno. Entonces hay que recordar que Estados Unidos está en la búsqueda de petróleo. Y entonces incluso ya enviaron una comitiva con Maduro, se reunieron con Maduro. Maduro, pues en un acto de buena voluntad, liberó a 2 funcionarios petroleros que estaban detenidos allá en Venezuela. Incluso esto lo mencionan en la carta. Dicen, oigan, miren, pues es que ya se han alcanzado avances. Esto demuestra que hay que quitar las sanciones. Pero la idea es que básicamente lo que quieren es poder comprar sin tantas trabas energéticos, petróleo y combustible de Venezuela. Estados Unidos quiere hacer eso. Entonces, la propuesta es quitar las sanciones para que sea más fácil todo este proceso. Entonces, aquí lo que muestra esta coyuntura, en primer lugar, es que demuestra lo que viene diciendo el presidente Obrador, que esto fue parte del tema, de los temas centrales en su gira que acaba de tener, allí en Centroamérica y el Caribe. Así, realmente lo dijo en todos los discursos que dio ese fin de semana. El continente americano se tiene que unir, tiene que trabajar de manera conjunta. Tenemos que pensar en una comunidad americana similar a la Unión Europea, en donde con los acuerdos nos fortalezcamos económicamente. Y es justamente esto. En lugar de Estados Unidos andar poniendo sanciones a Venezuela, si se aliara con Venezuela, tendrían un mayor control del mercado petrolero internacional, ¿no? Eso es lo que dice el presidente. Y aunque obviamente no vamos a ver esto en un futuro, finalmente lo que demuestra es que Estados Unidos se hace más, digamos, vamos a decirlo así, más fuerte si hiciera alianzas con los países de Latinoamérica, si aprovechara las ventajas comparativas que tiene cada uno de los países y con esto también sacar adelante el bloque regional, el bloque económico regional. Entonces, en la práctica y en la realidad se demuestra lo que está diciendo el presidente. Pero para alcanzar esto, pues tienes que invitarlos a la cumbre. O sea, tienes que alcanzar un acuerdo y para ello los tienes que tener en las reuniones donde alcanzas los acuerdos. Entonces, se fortalece aún más esto, la idea de que se invite a estos países. Y se entiende también que si ya se habla de la posibilidad de quitar las sanciones a Venezuela, pues con más razón, pues la idea es invitarlos a la cumbre, ¿no? Entonces se abren las puertas todavía más. Vamos a ver qué sucede. Porque, mira, ayer Biden se tomó una foto con los líderes de países asiáticos. Él ahorita está en eso. Se quiere tomar fotos con los líderes. Y ahora imagínate que en la cumbre de las Américas no llegue la mitad de los líderes. Sería un desastre para él. Sí, claro. Y eso lo están evaluando mucho. Será una tremenda humillación, ¿no? Porque al final, que quieren mostrar liderazgo frente a Rusia, bien lo dices tú, ¿no? Una estación. En cambio, Putin, con sus países, sin lugar a dudas, ¿no? Sí tendría un liderazgo.